Hola, soy Armando Pascual, director de Articity, tu sueño hecho realidad. Y ya llegó el momento de hablar de los pinceles. Así es, este es un tema importantísimo, ya que hay una variedad enorme de pinceles y mucha gente de repente se queda con los ojos cuadrados porque no sabe para qué es cada uno. Así es que después del corte te voy a decir exactamente qué pasa con ellos, de qué son y qué tenemos. ¡No te vayas! 5476400. ¡Llámanos ya! Pues arrancamos con el tema de los pinceles. Bueno, debo decirte que esto es algo complejo. ¿Por qué? Porque en determinado momento cada persona podría llegar a darle a cada pincel un uso diferente o una costumbre diferente. Más sin embargo, en realidad, cada pincel ha sido desarrollado para algo en particular, al igual que las brochas. En este caso tenemos que tomar en cuenta el tipo de pinceles que hay y van a estar divididos entre pinceles sintéticos y de pelo natural. Dentro de ellos ya también tenemos fibras naturales mezcladas con sintético o pelo natural mezclado con sintético y viceversa. Es un mundo enorme el de los pinceles. Obviamente en maquillaje se usan aquellos que son muy finos, pero primero vamos a hablar de la línea de sintéticos de Kryolan. Y estos son los Toray. Los vas a distinguir por su mango azul. Y la cerda es color como de un naranja o amarillo tipo oro. Este pincel es ideal para usarlo, por ejemplo, en aquacolor, para usarlo con pegamentos y para usarlo con aquellos maquillajes que no deseas que sea muy suave. ¿Por qué? Porque la fibra sintética Toray tiende a ser un poco más rígida. Por eso con aquacolor funciona maravillosamente bien. Yo, por ejemplo, en aquacolor uso mucho la esponja, pero los pinceles son indispensables para hacer un maravilloso trabajo con aquacolor. Aquí vamos a encontrar dos tipos de forma, redondos y cuadrados. Obviamente en diferentes tamaños. ¿Qué vamos a hacer con cada uno de estos? Bien, los redondos, ya sea pincel sintético o de otro tipo, van a servir mucho para hacer delineados. Desde delineados muy finos hasta propiamente delineados incluso gruesos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros humedecemos este pincel se crea una punta muy fina que nos sirve precisamente para hacer contornos o delineados. Obviamente el pincel redondo también, debido a esa punta, puede hacer pequeños puntitos que son prácticamente redondos en donde puede simular bigotes de gato y muchas otras cosas más. Los cuadrados son pinceles que propiamente los vamos a usar para relleno, para áreas más grandes. Vamos a tener obviamente desde muy angostos a muy anchos. Digamos en beauty, por ejemplo, yo uso mucho los cuadrados para hacer las luces y las sombras. Aquí es cuando de repente estamos perfilando. Debes de considerar cada vez que usas un pincel que su forma te debe sugerir justamente qué hacer. Si tú tomas un pincel cuadrado y lo pasas, te hace una franja rectangular y precisamente con un corte en la parte superior recto. Por lo tanto, de ahí que podemos rellenar bastante bien aquellas formas que van con las formas cuadradas o rectas. También tendríamos que observar en los pinceles cuadrados que podemos llegar a hacer líneas. De hecho, yo suelo hacer con ellas parando el pincel completamente de canto hacia el rostro y trazando una línea tal como la quiero. Esos son los usos que yo le doy al pincel cuadrado. Y en la línea de Toray es justamente lo que vas a encontrar. Bueno, voy a hablarte ahora de otra línea de sintéticos. Esta ya es nuestra línea que fue creada, o más bien mandé yo a hacer, para lo que es el uso de aquacolor, pero dirigido mucho también al body painting. ¿Por qué? Porque aquí en esta línea de los pinceles de Articity, que ahora ves en pantalla, vas a encontrarte varias ventajas. No solamente hay redondo y hay cuadrado. Tenemos lengua de gato, tenemos angulares y tenemos varios para hacer efectos. El de abanico y dos que vienen divididos con una especie de que ves tú que parece que hay un espacio entre cerda y cerda.
Esos prácticamente son muy especiales y ahorita te los voy a explicar. Bueno, vamos a retomar el tema desde el punto de vista de ir explicando pincel por pincel. En estos de Articity vamos a tener el lengua de gato. El lengua de gato también lo vas a encontrar en muchas otras líneas, así es que en realidad lo que te explico aquí aplica propiamente en beauty y en otro tipo de maquillajes. El lengua de gato es un pincel que prácticamente va a servirnos para hacer también rellenos, pero ya con formas circulares. Esto en el caso de Aquacolor. En el caso del beauty, los pinceles de lengua de gato nos sirven mucho para labios o para aplicación de sombras, dependiendo su ancho, qué tan larga o qué tan corta es la cerda. Te digo que este tema realmente es vasto, así es que voy a tratar de ir cubriéndolo lo más claro posible, pero si queda algún comentario que quieras hacer, me lo escribes, ¿de acuerdo? Bueno, continúo. Vamos a tener, aparte de lengua de gato, también los angulares. ¿Qué pasa con estos angulares? Son perfectos para todo lo que es hacer incluso líneas, tanto o muy parecidos como el cuadrado, pero nos permite dar efectos como de barrido, es decir, que haces una especie de curva. Es una mezcla entre la curva que haces con el canto del pincel lengua de gato con el del pincel cuadrado. También obviamente nos va a servir para entrar a áreas en donde parte del cuerpo tiene ciertas curvaturas o ciertos ángulos que un pincel de ángulo nos sirve muy bien. En beauty, el pincel de ángulo nos sirve mucho para lo que son los acentos en las sombras o para todo lo que es el delineado de los mismos ojos con sombras y las cejas. Bien, y ahora te voy a hablar de esos especiales que te dije que puedes ver ahorita aquí en pantalla, que están como divididos, parece que hay espacios. Bien, estos pinceles son muy curiosos. ¿Qué es lo que sucede? Que prácticamente vamos a tomar el Aquacolor o el maquillaje que tú desees y se va a cargar cada una de las separaciones de las cerdas. Su propósito es que se hagan como pinceles redondos por separado. Ese es el aspecto de esos pinceles, de tal manera que podemos hacer juegos de líneas. En ocasiones queremos hacer efectos en que si tomáramos un pincel redondo y yo me fuera haciendo línea por línea y que quiero yo que queden simétricamente separadas, es un trabajo un poco complicado. Sin embargo, con estos pinceles que ya vienen separados, te da la medida perfecta. De la única que tienes que tomar en cuenta es la que va a continuar haciendo otro juego. Y para eso son esos. También dentro de esa línea de pinceles, que aunque no es un pincel en realidad, tenemos esponjas. Esponjas que vienen montadas en un mango de pincel que nos permiten hacer efectos especiales tanto en Aquacolor, Supracolor o cualquiera que tú quieras de los maquillajes que ya te he comentado usar para el trabajo que estás haciendo. Bueno, y ahora te voy a hablar de los pinceles naturales. En Kryolan tenemos varias líneas. La línea estándar, que son los pinceles de mango color gris de madera. En esta vamos a tener redondos, vamos a tener de ángulo, vamos a tener lengua de gato, cortos, largos, definitivos para labiales porque son más cortos. Vamos a tener brochas. Pero, ¿qué lo va a diferenciar con una línea premium? Que es la que ahora ves en pantalla. La línea premium es una línea de mangos de aluminio. ¿Qué diferencia va a tener usar un mango de aluminio con un mango de madera? Bueno, el mango de aluminio o el de acrílico, como en el caso de los de Articity, te va a servir para que precisamente resista todo tipo de solventes o el agua. Muchas veces lo que te pasa con los usos de los pinceles es que el pelo incluso sigue en buenas condiciones, pero el mango ya prácticamente se está deshaciendo por el uso de solventes o la misma agua. Sin embargo, con los de mango de acrílico o los de aluminio son sumamente resistentes a todo este tipo de solvente. ¿Qué otra cosa tiene de diferencia uno u otra línea? Bueno, ambos en la mayoría de sus pinceles están hechos con pelo de Marta, pero prácticamente la diferencia es de dónde está hecho. Es decir, el pelo que se usa en los grises básicamente es pelo de Marta, pero de diferentes partes del animal. El pelo que se hace con la línea Premium es un pelo que viene escogido propiamente del abdomen, en donde nace muy parejo y es más sedoso. Por eso son pinceles de muchísimo más alta calidad.
Una cosa importante que tienes que tomar en cuenta con los pinceles es eso, su calidad. En la actualidad hay pinceles a morir de producción china o de otros países. En realidad no importa de dónde viene, sino el cómo está hecho y qué tipo de materiales. En esto la industria ha avanzado tanto que en ocasiones ya no sabes distinguir si es un pelo natural o es un pelo sintético. Lo bueno es que ese pelo sintético no solamente se sienta como pelo natural, sino que se comporte verdaderamente como un pelo de verdad. ¿Por qué? Porque su comportamiento con el maquillaje, al aplicar los polvos, al poner un base crema, al poner un base alcohol, es diferente. Obviamente el natural siempre será mucho mejor. Más sin embargo, no puedo dejar de decirte que yo ya tengo la experiencia de que varios pinceles que son hechos con fibras sintéticas son excelentes. Próximamente vamos a tener una línea de ellos que te va a encantar. Pero bueno, regresemos con la variedad de pinceles. Ya te había dicho que en la gris vamos a tener diferentes formas y vamos a tener también diferentes anchos. Estos son más bien usados para todo lo que es maquillaje base crema, en todos los sentidos, en beauty y en cualquier otro. No quiere decir que no los puedas usar con Aquacolor, definitivamente también se puede usar. Pero yo prefiero reservar estos pinceles para un trabajo un poquito más fino desde el punto de vista a su delicadeza, no porque los maquillajes no sean buenos. La línea Premium va a tener también muchos pinceles en pelo de Marta, pero también va a tener sintéticos. Y ahora te voy a hablar de las brochas, que también podemos considerarla un pincel, pero ya la vemos como una brocha desde el punto de vista porque es más grande y más ancha. En las brochas vamos a tener diferentes tipos. Vamos a tener aquellas que son para rubores, aplicación de rubor. Vamos a tener aquellas que son para aplicación de polvo. Y vamos a tener aquellas que son para retirar polvos. Los tamaños propiamente y su forma te van marcando las diferencias. Por ejemplo, aquí en pantalla vas a ver uno de la línea gris, que es un pincel de rubor, pero que si lo notas está en ángulo. ¿Por qué? ¿Por qué es ese ancho y por qué en ángulo? Porque es la aplicación del rubor. Tú tomas, lo pones con el rubor y prácticamente entra en la zona directa. Es decir, el barrido que hace del rubor queda perfecto con ese ángulo. Esa es la diferencia. A mí me fascina usar esa brocha para la aplicación de rubores. No quiere decir que con las otras que son más chiquitas y redondas no puedas, pero a mí en lo particular me gusta mucho. Otro uso de esta misma brocha también es para hacer contornos con polvos, es decir, para afilar toda la parte de la mandíbula, los contornos de los cachetitos, para resaltar más los pómulos. También te sirve para meter esos ángulos perfectamente. Es decir, cada vez que vemos un pincel que vienen en líneas rectas, que vienen con ángulos, van a ser para sacar posiciones de líneas rectas. Eso es lo que tienes que pensar. Ahí es donde empiezas a deducir por qué cada pincel y cómo se puede usar. Obviamente, no quiere decir que el uso que tú le puedas haber encontrado y que te sirva para ello no deba hacerse, por supuesto que no. Ahí es donde entra la libertad creativa, en donde tú puedes hacer que un pincel haga lo que quiera. Bueno, te voy a hablar de otros pinceles más, porque tenemos más bien brochas en la línea Premium, algunas que se les llaman de fibra óptica. Aquí la estás viendo en pantalla. Eso de fibra óptica obviamente no lo es. Viene desde el punto de vista que la fibra óptica, cuando la has visto tú en los cables, son como muchos pelitos blancos que tienen lucecitas cuando entra justamente la energía. Bueno, no es eso. Pero sin embargo, aquí tú ves que el pincel hay una parte que viene negra y otra parte que viene como blanca, medio lechosita, transparente. Esa transparencia es debido a que tiene poco de ese pelo, poco de esa fibra. Abajo es más firme. ¿Para qué nos va a servir? Se le llama pulidora de bases. Prácticamente ya pusiste la base y empiezas a dar con ella con pequeños circulitos, y como es muy poco el pelo y muy suave el que está frotando la base, parece que la estás puliendo, estás rellenando absolutamente todo y estás haciendo que la base se vea parejita, parejita, parejita. A veces también se hace después de la aplicación del polvo y se le da. Ese es otro método.
Ahí ya aplica la técnica de cada maquillista. ¿Qué otra brocha es importante y que vino a revolucionar muchos años ya? Es más, estamos pensando que ya está aproximadamente 8 años que salieron estas. Y son las brochas para bases. En Kryolan tenemos 2 de ellas. Una en particular que es la que más me gusta, que es la línea Premium. Aquí lo ves en pantalla. A mí en lo personal me gusta mucho. Deja la base muy pareja, no te la deja rayada. Eso es lo que debes de buscar en una brocha de bases. Muchas veces veo que la gente, y que es muy usual, yo también lo hago, toman la brocha y la pasan por la mano porque nos gusta sentir su suavidad, nos gusta sentir su firmeza, nos gusta sentir la caricia, ya sea del pelo o de la fibra. Pero no te vayas con la finta de que esto es suficiente, no. Una brocha especial para bases, aunque tú la sientas suave, tiene que tener un tipo de nivel de firmeza determinado que nos permita hacer que no raye. Muchas brochas de este tipo en el mercado, cuando tú estás aplicando la base, van dejando rayas y estas brochas en particular no lo hacen. Ahora, recomendación, cuando cargues esta brocha con maquillaje, no debes de irte a profundidad, es decir, no debes hacer que el maquillaje llegue más allá incluso de la mitad o 1/3 de la brocha, porque si no vas a desperdiciar muchísimo maquillaje y no te sirve de nada. Prácticamente en estas brochas se usa 1/3 de la misma, la parte casi del final, en donde el pelito viene recortado y viene como haciendo un pico que nos permite llegar a muchas partes como internas de los ojos, a partes de la nariz, etcétera, pero que precisamente va dejando una estela correcta de forma de maquillaje, ¿ok? Bueno, y ahora te voy a hablar de las de polvo. En las de polvo propiamente, como puedes ver, son brochas circulares. Precisamente es para la aplicación de estos polvos translúcidos de los cuales ya he hablado. Se toma el polvo y se aplica. El punto es hacer algo similar a lo que en una ocasión te dije con la borla. Si tú ves que te estás trayendo maquillaje, está faltando polvo en la brocha. Debes tomar suficiente, se quita el exceso y se pone. Es casi como aire y polvo lo que estás aplicando. No es recargarte en el rostro, es ir haciéndolo de manera delicada. Y tienes aquellas que son más grandes y todavía incluso más suaves y sedosas, que son para retirar los mismos, el exceso. El maquillaje crema absorbió parte del polvo translúcido y lo que queda es lo que va a retirar. Bueno, y ya casi terminamos, pero me faltan unos cuantos. El primero del que te voy a hablar de los que me faltan es el de abanico. Aquí vamos a encontrar varios tipos, sintéticos y de pelo. El de pelo propiamente es de mapache. ¿Qué hago con este tipo de pincel o qué se puede hacer? Mucha gente aplica rubor. Yo en lo personal me gusta mojarlo muy bien y me gusta hacer pelo cuando hago animales. Hay un curso en particular que doy de fantasía animal en donde enseño a usar este pincel precisamente para hacer pelo, capa tras capa, porque como este es un abanico que se separa todo en puros piquitos, meto el pelo bastante bien. Pero también lo he probado como muchos lo usan para los rubores y es excelente. Tenemos también los de fibra que son más duros. Estos para el pelo funcionan muy bien. Y bueno, puedo decirte otro más que es genial, que salió también hace algunos años y es el pincel redondo esfuminador para sombras. En este caso lo tenemos tanto en sintético como en pelo. Es estupendo para que justamente aquellos bordes que nos quedan de las sombras los puedas difuminar con movimientos circulares y así haces que se pierda ese borde que en ocasiones nos queda entre la sombra y la piel. Y bueno, también vamos a tener kits como este. Estos kits, aunque los ves así de básicos, ya va a traer la brocha para bases, va a traer lenguas de gato y va a traer cuadrados. Prácticamente es un kit estupendo para quienes están empezando o es un kit para aquella persona que quiere llevar en su estuche, en su bolsa, algo que le permita que sea muy fácil para retocarse o hacer cualquier trabajo rápido. El maquillista que de repente está en el set y necesita ir a hacer un retoque, con un estuche de estos es estupendo.
Bueno, ¿qué más te puedo decir? Algo muy importante. Nunca, nunca, nunca dejes los pinceles sucios después de trabajar. Es importantísimo limpiarlos al final de la sesión y obviamente entre sesiones, porque tendrías que tener un kit enorme, pero verdaderamente hiper enorme de pinceles para pensar en que vas a maquillar a muchas personas sin que tener que limpiarlos. ¿Qué se usa para ello? Tienes que usar un buen limpiador de brochas, un brush cleaner correcto. En Kryolan tenemos uno estupendo que ¿qué es lo que hace? Desinfecta, pero al mismo tiempo limpia el pincel perfectamente de todos los residuos. ¿Y cuál es su ventaja? Se evapora así. ¿Qué quiere decir? Tú, por ejemplo, agarras una brocha en la que metiste rubor, una brocha para polvos y trabajas con ella. Ves que se trajo maquillaje, es imposible que vas a volverla a usar así. La tienes propiamente que limpiar. Entonces, ¿cuál es el secreto que nosotros tenemos? Básicamente usamos un atomizador en donde cargamos el brush cleaner, se lo ponemos directo al pincel y en un Kleenex o prácticamente en una fibra que tú tengas ahí, lo estás limpiando en manera circular hasta que ves que ya no queda, otro poquito más, y al mismo tiempo que haces esa operación estás limpiando, desinfectando, y cuando termines la brocha casi está propiamente seca. Ese es el secreto que debes de tener y debes de pensar cuando compras un buen limpiador de brochas, que se evapore pronto, porque imagínate tú limpiar un pincel que se quede húmedo, no lo puedes usar de manera inmediata. Así es que eso es importante. Por tanto, repito, es muy interesante el seguir esta instrucción que te doy. Nunca dejes los pinceles sucios. Como te darás cuenta, siempre de repente van a empezar a sacar un pincel nuevo, ya sea a veces por afán comercial de sacar algo nuevo, o simplemente porque en realidad se necesita. Vas a encontrar a veces pinceles que están curveados porque tienes que entrar a zonas muy especiales cuando haces caracterización y vas a poner pegamentos. En fin, de veras que en los pinceles hay mucho, mucho más que decir. Pero este video sería larguísimo, por lo tanto, por favor, si tienes dudas, abajo déjame tus comentarios. Te voy a dejar los links de cada uno de los productos de los que hablé para que vayas directo a la página, así como el link de la misma para que puedas comprar ahí. Por lo tanto, dale me gusta e inscríbete al canal para que no te pierdas las notificaciones y si el maquillaje es tu pasión, Artisity es la solución. Nos vemos en la próxima. Maquillaje como en Hollywood, que es la fuente de la juventud. Como estrella tú serás, bellísima y sensual. Artist City 35476-400. Llámanos ya.